compleja. La gente no le toman en serio. Y todos los días este fin de semana estuvieron anunciando el miércoles tantos muertos, tantos contaminados. El jueves se aumentó los muertos y los contaminados. El viernes se aumentó los muertos y los contaminados. Y ayer estaba viendo el resumen de la semana y se aumentó el número de muertos y el número de contagiados. Hay gente que no toman eso en serio y están sepultando mucha gente todos los días. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, especialmente, y Antioquia. Nosotros no estábamos en esa categoría, pero ya nos encasillaron ahí también. Eso, hermanos, es inevitable. ¿Sí? Si no fuera inevitable, ya lo habían arreglado. Pero esas son cosas que son inevitables, eso tiene que suceder. El caso de los cristianos es que estemos listos para el viaje. No sabemos, hasta el momento de aquí, de la iglesia de la Colinita, hemos sepultado unas 7 personas que estuvieron aquí, se gozaron con nosotros en el culto, y un día les tocó viajar, 7, creo que son. Pero no pues por la enfermedad esa, por la contaminación, no. Enfermedad normal, unos ya muy viejitos Pero, hermanos, lo que hay es que insistir en estar preparados para esa situación. La muerte no es posible, hermanos y amigos, evitarla. Por eso la solución es San Juan 11:25. Usted la encuentra ahí muy clarito. Jesucristo, se trata de un problema de un muerto, amigo de Cristo. Era una familia de Betania, pues no de Gorravieja de allí, del suroeste, no. Betania, un lugar que se llama así por allá en Israel, cerca de Jerusalén. Y entonces usted va a encontrar esa información. Y dice la Biblia, se enfermó el hombre de la casa y se murió. Era un amigo del Señor Jesús. Y la Biblia entonces nos enseña que allí, en ese verso 25, Jesucristo el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Una cosa es la resurrección y otra cosa es la vida, pero Él lo es todo. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces usted piensa, oye, ¿cómo así? Todos esos que están ahí en el cementerio, entonces Jesucristo está enseñando que el hombre que no o mujer que no esté en él está muerto. Efesios capítulo 2 dice y enseña que el ser humano en el pecado está muerto.
Pablo dice, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados. Hay gente que está muerta en la fornicación. Hay gente que está muerta en el robo. Hay gente que está muerta en la mentira. Hay gente, en fin, en el pecado. El hombre está muerto. Pero si cree en Cristo, dice el Señor, vivirá. Exactamente, Él no está hablando de los que ya metieron al hueco, no. Está hablando de los que están en el pecado, pero todavía están vivos. Porque el verso que sigue, el 26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá para siempre. Entonces, decía, eso es inevitable. Pero nosotros necesitamos es estar listos para ese viaje, tan real como el día que amaneció hoy. No sabemos cuándo. Una condición, Hebreos 9:27 dice, está, no dice que estuvo o estará. Está establecido para con el hombre que muera una sola vez. Y no dice que después de eso un paseo a Cartagena. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Y después de eso el juicio. Sí, muy rico, pues, después de muertos para Cartagena. Oiga, rico. Pero dice es que luego del juicio. Y en Apocalipsis 20 aparece, está todo el tribunal dispuesto, todo listo. Y allí van a aparecer los que creen y los que no creen, todos. Y cada uno va a ser enjuiciado. La iglesia no tiene nada que ver con ese juicio. El mundo va a estar allí enjuiciados. Cada uno a responder por sus múltiples fornicaciones, dice la Biblia. Cada uno, pues por sus múltiples robos, por sus múltiples mentiras, por todo lo que hizo encerrado allá entre cuatro paredes y que nadie lo vio al escondidito. A los ojos de Dios todo está descubierto. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, la iglesia no tiene nada que ver con eso. La parte de la iglesia aparece en la Biblia en otro lado. La iglesia comparecerá ante el tribunal de Jesucristo no para un juicio, sino para recibir las coronas. Ustedes saben que hay coronas de reyes, hay coronas de príncipes, hay coronas de princesas, pero no de la señora de Benedicto, si no se arrepiente se pierde. Hay coronas de, bueno, varias, pero se trata de las recompensas, porque el texto sagrado dice, cada uno de nosotros a dar cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. No se trata del pecado, porque el personal que está hablando, todos fuimos redimidos en el Calvario, en la cruz de Cristo. Allá quedó todo el pecado de nosotros. Si un fornicario se arrepiente, todo eso quedó allá en la cruz de Cristo. Si un mentiroso se arrepiente, allá quedó todas las mentiras de esa persona. Es decir, no se trata de eso es un asunto pues aparte. Pero hablando del mundo, sí, la Biblia está pues haciendo esa mención. Entonces, dice Lucas 24, en el primer día de la semana, muy de mañana, o sea, madrugadito, muy de mañana, unos dicen que eran las 5 de la mañana, las 6, muy de mañana, otros que las 4,
Dice, vinieron al sepulcro un madrugadito, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Era un grupo de damas. Y encontraron removida la piedra que le habían puesto a la sepultura encima. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, dice, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, dos ángeles. 4. Aconteció que estando ellas las Marías perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. No está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor. Hasta ahí. Entonces, nosotros estamos, este año 2021 dijimos, desde el principio, estamos hablando, estudiando, analizando, mirando la doctrina de la fe. Y de ese es el tema que hoy nos tocó mirar, la resurrección de Cristo y la incredulidad de los creyentes, que aparece escrita en el capítulo 16 del Evangelio según Marcos. La resurrección de Cristo la presenta Mateo desde un ángulo. La resurrección de Cristo la presenta Marcos desde otro lado. La presenta Lucas desde otro lado y la presenta Juan desde el otro lado. San Mateo 28, San Marcos 16, San Lucas 24 y San Juan 20 y 21. Entonces, yo quiero que miremos esta parte. La fe en Cristo, la fe en Cristo y la resurrección de Jesucristo es un matrimonio inseparable. Pero la Biblia hace la presentación en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Hace la presentación de el problema que se presenta en esta parte. El verso 2 enseña que había hermanos en esta iglesia de Corinto, como los hay aquí en la Colinita, en la iglesia central, en cualquier parte de Colombia o del mundo, que no creen en la resurrección de Cristo. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14, grave. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también la fe, vana, sin resultado, no sirve para nada. No pasamos del punto que venimos criticando, punto religioso de la gente. 15. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó,
la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Mire a dónde nos lleva este asunto de la fe. Si una persona no forma su vida en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, la persona no tiene salvación, no hay esperanza. La Biblia nos presenta la razón y nos muestra lo que el Evangelio y la doctrina muestran como base o fundamento que tipifica exactamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y lo explica de la siguiente manera en Romanos capítulo 6, explicando lo que es el bautismo y de la importancia del bautismo de San Marcos 16:16, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ¿qué dice? De los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces usted va a notar, por eso es que Él ordenó el bautismo. Porque ustedes van a observar que en esos dos mandamientos nuevos, uno, la Santa Cena, y el bautismo, cada uno de ellos está expresando el motivo de ser. Primera de Corintios 11 enseña exactamente sobre la Santa Cena. Todas las veces que la comieres y bebieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí está explicando la razón del bautismo. Es sencillamente muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es necesario el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Yo les estaba explicando un día a ustedes, y hablando en mis términos, que la Biblia en Hechos, en el libro histórico de la Iglesia de Cristo, aparece el acta de nacimiento de la Iglesia verdadera de Jesucristo. Y en esa acta de nacimiento figuran todas las doctrinas que nuestra Iglesia guardaba desde el día que ella nació, desde el día de Pentecostés. La Iglesia verdadera de Jesucristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces allí aparece exactamente esa gran doctrina y ellos se fundamentaron. La razón de la conversión de toda esa gente, de esos 3.000, hablemos de esos 3.000 que se bautizaron inicialmente, capítulo 2 del libro de los Hechos. A ellos los llevó a esa decisión fue cuando escuchó de labios de los apóstoles la doctrina de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Amén. Una alabanza para Jesús. Y miren ustedes que eso fue lo que a ellos les produjo el efecto. Las religiones empezaron a predicar que el misterio de los ríos de Babilonia, que el misterio de yo no sé qué, que el misterio de la varita de Moisés allá que abrió el río que el misterio, y formaron una cantidad de cosas. Los apóstoles, a quienes yo les creo y me fundamento en sus discursos y les he aprendido a ellos de su predicación, le dice estas palabras al pueblo. No un discurso religioso ahí, no. Eso no vale nada. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Léanlo en la Biblia. Este es el discurso verdadero. Ojo con esos discursos de radio. Claro que la emisora del hermano Daniel, ahí predicamos nosotros, pues, al derecho. Sepa, pues, ciertísimamente, pero toda la parte de atrás, del verso 36 hacia atrás, él viene insistiendo en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo para salvación del mundo. Y entonces los hermanitos todos confundidos. Al oír esto se confundieron. Dice el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, pues si eso es así, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues Pedro les dice, arrepiéntase y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes la promesa, para sus hijos y para, mejor dicho, para todos los que quieran recibirlo. Y usted sigue leyendo. Dicho de otra manera, el alma sustancial de vida de la Biblia es el libro de los Hechos de los Apóstoles respecto a la iglesia. Y la razón de ser de todo este libro de los Hechos de los Apóstoles es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para un historiador, para un periodista, la razón de ser de su vida, de su profesión, de lo que es él como tal, es la noticia. En los Hechos de los Apóstoles comienzan a plantear exactamente esa doctrina y ese fue su comienzo. Y la gente oían decir que alguien había muerto en vez de ellos, había muerto por ellos para que ellos no se perdieran. Y entonces la gente creía. Pero hoy la gente se parece a predicar misterios. Eso no salva a nadie. Misterio es lo que uno no sabe. Y a mí yo no me puedo salvar así. ¿Por qué? Pues porque la Biblia en Isaías 43:10 hizo la entrega universal de la fórmula exclusiva mediante la cual el hombre habría de tener la plenitud, la certeza de ser salvo aplicándose esa fórmula. Porque el Dios de toda la gloria dice, para que creáis, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces usted se va a fijar y se va a dar cuenta que el asunto no es así tan sencillo. Por eso es que contra la resurrección de Cristo se ha levantado el mundo entero. Eso no es verdad. En que en la misma Biblia, en el Evangelio de Marcos, ya les cité el capítulo 16, en donde los mismos creyentes y discípulos, oigan a esto, que lo vieron resucitado,
Jesús entonces se les apareció a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. No era necesario que el Cristo muriera y resucitara y entrara en su gloria. Por eso dice ahí en lo que acabamos de leer. Y entonces en la iglesia de los Corintios se levanta un grupo que dice que no hay resurrección. Y eran disque cristianos. En estas religiones hay gente cultera, pero gente que sea testigo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mire este detalle. Dios escogió un grupo inicial que serían los testigos básicos. Dice el apóstol en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros, cuando él habla de la resurrección, y nosotros somos testigos que comimos y bebimos con él. ¿Testigos de qué? Pues de que él estaba vivo, que resucitó. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo porque se sentaron a la mesa. Señor, ¿y cómo está? ¿Cómo le fue por allá? Yo les estaba diciendo a los hermanos que Jesucristo, en el diálogo que él tuvo con la muerte, las palabras las tiene el profeta Oseas, 13:14. A la muerte le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y luego la Biblia dice allí que a la sepultura o al sepulcro le dijo, sepulcro, yo seré tu destrucción. Eso lo dice el verso 14 del capítulo 13 del profeta Oseas. Es decir, Oseas está contando de ese diálogo que hubo allá en la sepultura. Y no solo eso, sino que en el capítulo 6 se está contando los acontecimientos de esos 3 días. Bueno, hay un problema ahí que, si me lo preguntas, yo no lo sé. Jesús dijo que 3 días. Pero si Jesús murió el viernes, eran 3 días para estar en la tumba. 1, entonces sería, lo enterraron a las 3 de la tarde, el sábado y resucitó el domingo por la mañana, 2 días y medio. No nos metamos por ahí que yo no sé. Lo cierto, hermanos, es que ese fue el diálogo. Muerte, yo seré tu muerte. Y al sepulcro, yo seré. Hermanos, eso es muy grande y eso pesa. Si no había esperanza de salir de allá, pero hermanos, les aseguro, todos los hermanos que han dormido en Cristo y que están en ese cementerio, allá está el hermano Mario Cadavid, la hermana Rosario, el hermano Perencejo, bueno, mucha gente. Todos ellos se levantarán. ¡Gloria a Dios! Todos ellos se levantarán un día. Y si para ese momento nosotros todavía estamos aquí en la colinita, entonces Él decidió hacer con nosotros otra cosa. Y se lo pensó muy bien. Yo le voy a dar cuerpo nuevo a toda esa gente. Yo les voy a dar un cuerpo nuevo. Este cuerpo que tenemos lo lavó con su sangre. De San Juan 15. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y con su sangre nos lavó. Y sí. Y nos quitó toda esa porquería que había en la vida de nosotros. Y puso su Santo Espíritu en nosotros. El capítulo 2 de los Efesios dice Pablo
y nos dio vida, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados. Pero para él no quedó satisfecho con ese trabajo. Y se pensó otra. En la Biblia dice que el día que Él aparezca, entonces dice que los que estemos vivos o en la carne, en el cuerpo, dice, primero resucitarán los que durmieron en Cristo. Y luego los que quedamos en pie, dice el Señor, que nos dará un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Oigan, están locos, pero hermanos, ¿quién nos enloquece pues con cosas como estas? Y el apóstol dice, apóstol Juan, ahora todavía no somos lo que debemos de ser. Oiga, esto apenas es un poquito. Y nos dará un cuerpo diferente. Y una vez que esto mortal, dice Pablo, se haya vestido de inmortalidad y que nos haya dado ese cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, entonces nos vamos derecho y nos fuimos. No importa cuál sea el grado de contaminación del aire. Yo no sé, hermanos, cuál de ustedes sufre de daltonismos y de miedo a las alturas. ¿Usted sufre, hermano, de miedo a las alturas, hermano Abigail? Sí. Uy, hermano Abigail sufre de eso. Es que eso es horroroso. Hay gente, no es que eso le da como un vacío. Cuando yo monté la primera vez en avión, casi que me reviento. Eso, aquí en el estómago, eso es todo raro. Y entonces para subir, ¿cómo va a hacer eso? Ese viaje a las alturas que vamos a salir disparados. La Biblia dice, eso va a ser un instante. Realmente va a ser un hecho, porque es que las cosas de Dios, hermanos, son espectaculares. Entonces, por ejemplo, el hermano le tiene miedo a las alturas. Ustedes se acuerdan, algunos de los jóvenes especialmente, que presentaban un programa de unos señores y de ese grupo había un loco, un moreno grandote que se ponía un poco de collares. Mario Baraco, sí, hermano, gracias. Y así lo llaman. Y él le tenía un miedo, hermano, y ahí él le tenía un miedo a montarse en avión, pero horroroso, y no se dejaba. Y entonces, cuando necesitaban hacer un viaje de investigación o no sé qué, entonces lo tenían que inyectar. Y le ponían una inyección, y cuando él despertaba ya estaba en el otro lado. Entonces, hermano Abigail, quién sabe qué se irá a inventar el Señor para que no se dé cuenta. Cuando despertó está en la eternidad. Entonces, para una persona decíamos, esos testigos, decía Pedro y Juan, nosotros somos testigos, comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Si yo digo que yo soy testigo de la resurrección de Jesucristo, ¿usted cómo me va a calificar? ¿Como despistado? ¿Como que yo estoy loco? ¿Cómo me va a calificar usted? Porque Cristo, pues lo que sabemos es que hace 2000 años o más que Él murió, se fue sepultado y resucitó de los muertos. Y yo nomás tengo 75 o 76, no sé. 74 dice mi esposa. Y hace 2000 años atrás.
Hoy este pastor está corrido, que es testigo de la muerte, y sepultura y resurrección de Jesucristo. Sí lo soy. Sí. Y eso le enseño a los contradictores de Cristo. Yo soy testigo de la resurrección de Él. Ese es el mensaje que debe de estar grabado en la vida de cada creyente. El mensaje de esos testigos angelicales. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Alabanzas a Jesús, ha resucitado. ¿Y cómo lo lograste? Si vos no estuviste hace 2000 años allá, lo logré porque Él lo hizo posible de una manera sencilla. Cuando creó la gran comisión de mandar a predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo, San Marcos 16, 15, entonces en el 16 aplicó y dijo, el que crea, estamos hablando de la fe, el que crea y se bautice, ese será salvo. Léalo, ahí está escrito, será salvo. Y el que no, será condenado. Hay que arrepentirse, convertirse y bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa es la iglesia verdadera de Jesucristo, tal como la palabra lo está enseñando. La iglesia de Jesucristo no es una comerciante, ni para gente en la puerta para que les cobre la entrada. Y tampoco hay que traerle cheques. Tampoco hay que estar trayendo una carga de dinero. No. Él se encarga de todo. Y esa iglesia la fundó fue Él. ¿Y cómo la fundó? Enseñándole a la gente un mensaje cortiquitico pero muy bonito. Porque la gracia de Dios se manifestó enseñándonos que renunciando a toda la iniquidad vivamos en este siglo justa y piadosamente. Alabanza para el Señor. Entonces, ese segundo grupo de testigos somos nosotros. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el problema. Isaías 26, 19 dijo o profetizó esto diciendo, tus muertos vivirán juntamente con mi cuerpo muerto, resucitarán. Si Cristo me resucitó a mí, yo tengo que ser testigo de eso y tener conocimiento de eso. Porque es que, hermanos, a mí me parece muy bonita la Virgen María. ¿No les parece bonita a ustedes? Se inventaron una pintura muy bonita, porque esa muchacha es bonita. Y las mujeres judías, yo sé, eso está escrito en Isaías 9:6 y en Isaías 7:14. He aquí que una virgen, una muchacha, una joven, os dará señal, dice que Jehová nos daría la señal de que esa muchacha daría a luz un hijo y se llamaría su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero primero comienza diciendo que admirable. ¿Qué es algo admirable? ¿Cómo qué? ¿Por qué admiramos nosotros una cosa o a alguien? Sí, hay muchas cosas. Y es que Cristo lo tiene todo, ¿cierto? Entonces usted va a notar que el profeta Isaías habla de eso
que Oseas 6, versos 1 y 2 tomaron ese mismo testimonio. Y la Escritura en su doctrina comienza a enseñar exactamente eso. Vamos a preguntarle a cualquiera. Yo sé que aquí hay mucha gente que se han hecho sacar una pieza dental, ¿cierto? Una muela. ¿Quién se ha hecho sacar una muela? Oiga, varios. No, Benedito no tiene ni una, ya todas las carnes. Claro. ¿Y será que nosotros le podemos decir que esa persona no sabe quién le sacó la muela? No. ¿Cómo a mí me sacan una muela y yo no sé quién me la sacó? Tengo que saber quién me la sacó. El dientólogo ese de allá de Itagüí, de no sé dónde. Claro. Que entonces usted fue salvo y no sabe quién lo salvó. Pues yo no creo eso, hermanos. Vamos a buscar un cuadro bíblico. El capítulo 9 del Evangelio según Juan. La Biblia cuenta de un hombre que nació ciego. Y entonces el Señor Jesús le puso los ojos. Le llenó esos huecos. ¿Cómo llama eso? La cuenca. Muy feo ese nombre. Pero así se llama. Y se lo rellenó, le puso los ojos. Lo mandó a lavarse y ya el hombre quedó viendo. Y todos los líderes religiosos muy incómodos. Y Jesús siguió su trabajo, siguió. Y entonces la Biblia dice que los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Lo echaron fuera. Jesucristo se dio cuenta que lo habían expulsado y se fue a buscarlo. Pero ustedes van a notar que en esa discusión de los fariseos le dijeron a él, se lo repreguntaron varias veces y le dijeron, vea hombre, yo no sé quién sea, lo único que yo sé es que habiendo nacido yo ciego, él me abrió, me puso los ojos, me devolvió la visión. Yo no sé si es profeta o no, es lo que él dice. Es decir, hay una mini ignorancia en este señor respecto a quién es el que le abrió los ojos. Yo no sé si es profeta o no lo es. No sé. Lo que yo sé es que, habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso lo hizo él. Entonces no es posible. Si a usted de verdad le ocurrió algo, usted tiene que saber quién fue. Y entonces a usted le arrancaron una muela y no supo quién. Sí. Yo no creo, hermano. Y entonces la Biblia dice, escuchen, ahí no termina el asunto. Entonces la Biblia dice que Jesús oyó que lo habían expulsado, porque todo el que no esté de acuerdo con una religión perdida, no esté de acuerdo, lo expulsan. Y lo expulsaron a él. Y él se fue. Verso 35. Entonces la Biblia dice que por allá se lo encontró el Señor Jesús y le preguntó, ¿crees tú? Volvemos a hablar de la fe. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le preguntó el que había sido ciego, Señor, ¿y quién es para que yo crea? Y le dijo, soy yo. Por Dios, lo primero que Él hace con un pecador es revelarse a Él.
para que tenga vida. Y así lo hace saber la Biblia, para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy. Y creáis que yo mismo soy, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Amigos y hermanos, no crea que con Dios es como el asunto con los dioses del mundo y de las religiones. No, así no es. Él se manifiesta. Saquemos otro cuadro de la Biblia. Y la Biblia cuenta de un hombre perverso, más malo de ahí para allá. ¿Quién? ¿A quién le decimos nosotros que más malo? Saulo de Tarso, Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia, bueno, de todo lo que usted quiera. Y a este señor se le apareció: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Que la salvación está en Él, en Cristo, por su resurrección. ¿Quiere que le muestre? La Biblia lo confirma exactamente, el apóstol Pablo, de la siguiente manera, de una forma supremamente tajante, excluyente. ¿Y qué más le digo yo a usted para que usted lo entienda? Cristo, dice la Biblia, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Estoy leyendo a Romanos 4:25. Cristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para declararnos inocentes habiendo sido culpables. Por eso, hermanos, si a mí un muerto que yo vi, que oí, hermano Daniel dijo, se murió. El hermano Benedo dijo, sí, hermano Ricardo, lo mataron. Yo vi que le pegaron 5 balazos. Hermano Gustavo me dice, le mocharon la cabeza, hermano. El hermano Raúl me dice, yo vi cuando lo metieron a la sepultura. Y el otro hermano me cuenta, y entonces el alcalde de Quintero le mandó a poner una piedra encima para que no se saliera. O para asegurar el... ¿Qué idea me creen ustedes que se forma en mi cabeza? Se acabó. ¿Sí? El cuadro bíblico dice de esta manera en Lucas 24. Cuando Él resucitó de los muertos, iban unos, dice la Biblia, por el camino de Maús en desbandada, desilusionados. Lea eso allá y verá. Totalmente desilusionados. Y vea, oiga las palabras de ellos, y empezaron a contarle. Él era como un peregrino más. Oh, hombre, ¿y qué fue lo que pasó, pues? Digo, no, de Jesús de Nazaret, que varón poderoso en palabras, y entonces lo mataron y lo sepultaron. Y nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, aunque algunas mujeres nos han dicho que Él vive. Van desilusionados y cada uno se quiere volver a su trabajo. Pues a Pedro le dijeron los compañeros, ya se acabó todo esto. Él lo mataron, ya se murió. Vamos a pescar. Claro, ellos tenían una empresa de pesca, de pescado, y entonces vámonos a pescar. Ya esto se acabó. No, no se había acabado, porque el pábilo estaba humeando todavía. El pábilo estaba humeando. ¿Sí? Entonces Cristo resucita de los muertos al tercer día. Y entonces la Escritura nos enseña es que para ser testigo de esa resurrección hay que morir con Él.
Tiene que ser así, así lo plantea la Biblia. No hay otra forma. Si usted quiere ser testigo de la muerte de Cristo, usted tiene que morir también al mundo, morir en Cristo. Morir en Cristo, para usted poder resucitar juntamente con Él. Y así usted se convierte en un testigo más de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a dejar aquí, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Pero yo quiero que ustedes tengan eso bien claro. A nosotros no nos sirve ser buenos pentecostales. A nosotros nos sirve haber muerto con Cristo.